Hola, buenas tardes. La verdad es que para mí es un placer estar hoy aquí. Es la primera vez que estoy en este espacio 1910. Enhorabuena a los promotores no solo de esta remodelación física, sino de todas las actividades que lleváis desarrollando en 2 años. Yo creo que es un paso muy importante en darle vida, no solo cultural, sino también social y política. O sea, no nos olvidemos nunca de la política, porque el día que nos olvidemos de la política, no estamos bien. Y gracias hoy por acogernos en la segunda presentación que hacemos del libro, y no solo del libro, de los podcasts, de la exposición y de la unidad didáctica Cartas de exiliados. La verdad, Carmen, cuando empezamos o empezaste con esta tarea, era bastante poco previsible. Primero, que consiguiéramos en el tiempo que se hizo terminar una tarea bastante amplia, con mucha tarea que realizar, no solo de investigación, sino también de tratamiento, de publicación, de trabajo material y físico, y realmente en muy poco tiempo se hizo, yo creo, un gran trabajo. Estábamos teniendo un éxito editorial, que no es muy frecuente a estas alturas, y la verdad es que congratula tenerlo, primero por lo que supone de poner de manifiesto que la memoria y la memoria democrática es útil, y es útil cuando además está basada en la investigación histórica, científica, sin manicaísmos, sin apriorismos, sin demagogias, simplemente rescatando lo que estuvo oculto durante tantos años porque fue imposible que estuviera en la superficie y que fuera conocido. Y en ese sentido hay que decir que esto es la memoria democrática. La memoria democrática es hacer algo útil en la rehabilitación y en la consecución de que el olvido deje de ser olvido y tengamos la capacidad de reparar tanto daño y tanto padecimiento que se sufrió. Como somos varios y los protagonistas son los protagonistas, voy a ser breve, pero quisiera hacer varios agradecimientos. El primero a Carmen Suárez, que fue la coordinadora de la edición del libro y de todo el proyecto, junto con una serie de compañeras y compañeros voluntarios que trabajan en la Fundación José Barreiro. Veo aquí a Azucena, pero aparte de Azucena, Lourdes Cueto, Cristian Rangel, María José Ramos y nuestra compañera documentalista Tere Montero, que creo que está por ahí también, han invertido muchísimas horas en trabajar sobre una documentación que está en un fondo documental extraordinario que poseemos afortunadamente en la Fundación José Barreiro, que son los escritos, los documentos y la correspondencia de José Barreiro, que, como me referiré más adelante, es un personaje tan importante y tan singular y a veces tan desconocido que realmente es el momento de poner encima de la mesa su trascendencia y su valor y hablar de él con profusión. Pero los agradecimientos no pueden quedar solo en el ámbito interno de la Fundación, sino que hoy, afortunadamente, tenemos aquí a 2 personas que han sido también vitales en el trabajo y en la elaboración de toda la documentación y sobre todo en la edición tanto del libro como de los podcasts. Estoy hablando de Alfonso Zapico, que antes de ayer o ayer leía un artículo de Javier Cuervo en el que lo definía como el mejor historietista. No sé si es un neologismo o ya está validado por la Academia, el mejor historietista asturiano. Yo digo que el mejor historietista español en estos momentos, por lo menos aquel que nos resulta más cercano, porque está poniendo en valor de forma no solamente brillante, sino que con una extraordinaria capacidad de ser pedagógico, lo que es una parte muy importante de la historia del movimiento obrero y del movimiento socialista en Asturias. O sea que muchas gracias, Alfonso. Una vez más, has sido un colaborador desinteresado, una vez más, y son muchas, y realmente la ilustración de todo el material que acompaña a la edición del libro tiene su firma. Los que hace unos años empezamos a ver y a leer y a observar su trabajo, no podemos hoy
dejar de manifestar nuestra enorme satisfacción porque también estés en este proyecto. O sea que muchas gracias. Muchas gracias también a Patricia Martínez, que es la autora intelectual y material de unos podcasts que están teniendo un éxito extraordinario, te lo aseguro. Es decir, no hay nadie que no tenga la oportunidad de escucharlos que no los valore de manera extraordinaria, porque son muy buenos. Y como ahora mismo cada vez es más difícil leer en papel y cada vez es más necesario que lo que pretendes recibir de información y de formación te entre por los oídos, pues ponerse unos cascos y escuchar los podcasts, estoy seguro que va a ser no solo el presente, no solo el futuro, sino ya el presente. Los podcasts tienen una enorme calidad, se escuchan extraordinariamente bien y sobre todo tienen una sensibilidad que no es fácil encontrar en este tipo de materiales. Se nota que están hechos con cariño, que tienen sentido para acercar lo que fueron las vivencias de 56 mujeres y de su interlocutor, un tal Barreiro. Porque evidentemente las protagonistas son las 56 mujeres. Hay una 57 que aparece varias veces en el libro, pero que tiene tal entidad, no solo la correspondencia con José Barreiro, sino su papel a lo largo de la historia, no solo del exilio, sino también de la transición. Una señora compañera llamada Pura Tomás, que hemos pensado que no podría tener solo una parte de este libro, aunque fuera muy, muy importante, sino que va a tener una monografía específica que vamos a trabajar sobre ella en este próximo ejercicio de 2025. Pero como decía, las protagonistas no solo son las 56 mujeres, porque no hay correspondencia, no hay relación epistolar, sino hay bipolaridad, es decir, no se mandan cartas, bueno, se mandaban cartas antes a los lectores en los periódicos, pero bueno, eso ya no está muy en uso. Entonces, las cartas eran entre 56 mujeres y un tal José Barreiro. Y la verdad es que la relevancia de que existan las cartas lo tiene José Barreiro, que las guardó. Pero las guardó como guardó otros muchísimos documentos que son lo que constituye ese fondo documental que tenemos en la Fundación. Y José Barreiro fue muchas cosas. Fue un maestro, no solo desde el punto de vista de su oficio, sino también un maestro porque fue capaz de transmitir valores, referencias, autoritas, hasta llegar a ser, y eso se ve cuando se leen o se escuchan las cartas, prácticamente un pater familias para un montón de compañeras y compañeros que estaban distribuidos en el exilio a lo largo y ancho de Europa y también en América. Era la gran referencia del socialismo en el exilio. Lo fue prácticamente desde la salida de Asturias en el 37. Lo fue ya en Cataluña durante el año 38 y parte del 39, antes de que se acabase la desgraciada guerra civil, y posteriormente lo fue esencial en el exilio en Francia. Fue realmente no solo el que puso en marcha, gestionó durante muchos años y fue el alma de la Comisión Socialista Asturiana, sino que fue además quien estuvo siempre presente en todo lo que eran las inquietudes, las vivencias y las intenciones de un montón de asturianos, de un montón de socialistas asturianos que tuvieron en él siempre un enorme apoyo. Fue el principal dirigente de la Comisión Socialista Asturiana y, por cierto, era la única organización regional de carácter, la única organización socialista de carácter regional. No existía ninguna comisión socialista madrileña, ni aragonesa, ni andaluza, ni manchega, ni catalana. Solo existió la Comisión Socialista Asturiana, pero nunca fue la Federación Socialista Asturiana en el exilio, porque la Federación Socialista Asturiana permaneció siempre en el interior. Y nunca José Barreiro ni ninguno de los otros compañeros que tuvieron la responsabilidad y el compromiso de dirigir la Comisión Socialista Asturiana tuvieron la más mínima intención ni el más mínimo interés de que la dirección política de la Federación Socialista Asturiana,
que fue una de las pocas que tuvo continuidad histórica desde el 39 hasta el 77, estuviese residenciada en el exterior, en el exilio. Consecuentemente, fue un maestro, fue un intelectual, fue un militante, fue un dirigente. Hay que pensar y decir que fue vicesecretario general del PSOE, no de la FSA ni de la Comisión Socialista Asturiana, del PSOE, entre el año 47 y el año, el año 57 hasta el año 67 o 69. Es decir, fue la segunda figura política del Partido Socialista Obrero Español en el exilio. Y fue alguien que siempre estuvo preocupado y ocupado en dar apoyo al interior. Fue el que estuvo recolectando fondos permanentemente para la solidaridad obrera. Fue quien apoyó desde el exilio la actividad política en momentos claves en las comarcas mineras y en general en Asturias, pero especialmente en las comarcas mineras, como las huelgas del 62 o del 68. Fue alguien capaz de estar permanentemente buscando gente que pudiese tener la capacidad de enlazar con la organización en el interior, porque evidentemente no siempre era fácil que los militantes y compañeros en Asturias pudieran desplazarse a Francia para conectar y recibir lo que era tanto material de propaganda como apoyo monetario, económico, que era esencial para mantener viva la organización y sobre todo para ejercer la solidaridad con muchos militantes represaliados que tenían que afrontar desde multas económicas gubernativas hasta pago de fianzas o simplemente quedarse sin trabajo y sin capacidad de tener recursos para subsistir. Ese trabajo lo hizo Barreiro hasta que murió. Va a hacer este año próximo 50 años. Barreiro falleció en agosto del 75, no pudo volver a España en democracia. Él que estuvo siempre añorante de algún día volver a estar en Asturias, hasta el punto de que siempre eligió vivir muy cerca de la frontera. Realmente donde está enterrado, en Xón, de Xón al Val d'Arán, pues no sé qué distancia habrá, pero hay poquísima distancia. Él siempre estuvo pensando en que algún día podría volver y por muy poco tiempo no volvió. Por eso teníamos una deuda con él, las organizaciones socialistas asturianas y la Fundación José Barreiro, la fundación que lleva su nombre, de en algún momento que Barreiro volviese a Asturias. Y os puedo anunciar y decir que la intención que tenemos desde la Fundación, con la Federación Socialista y con la UGT, es que en el próximo año 2025, cuando se cumplan 50 años de su muerte, Barreiro y su familia descansen en Asturias. Estamos trabajando en ello, que diría Aznar, y prácticamente todo lo sustancial está avanzado. No es el momento de dar detalles, ni del cuándo, ni del cómo, pero lo que sí os aseguro es que el proyecto está ya no solamente avanzado, sino suficientemente comprometido como para que vaya a ser una realidad. Y Barreiro fue, además, en la práctica, un feminista convencido, Carmen. Seguro que no teorizó nunca en torno a la reivindicación de la igualdad, pero los hechos y su praxis política así lo atestigua. Fue un firme defensor de la existencia de algo que después se discutió mucho si era la vía o no la vía, pero que en aquellos momentos las compañeras del exilio, encabezadas por Pura Tomás y por Josefina Suárez, mierense, turonesa, que su vida sí que aparece en el libro, lucharon muchos años porque los grupos femeninos y el secretariado femenino tuviese un papel relevante en la vida orgánica del partido. Y llegó un momento en el que hubo una decisión de un congreso que lo eliminó.
y la correspondencia entre algunas compañeras que aparecen en el libro y Barreiro atestiguan hasta qué punto él estuvo comprometido con esa opción de darle relevancia orgánica y política a las mujeres, siendo evidentemente una inmensa minoría dentro de la organización socialista. Con lo cual, es una personalidad enormemente poliédrica, un intelectual, un maestro, un minero a la fuerza en las minas del Pirineo francés y sobre todo una persona de una enorme honestidad, que, como digo, era tan referente que, como podréis leer en las cartas, cualquier cuestión, fuera de índole personal, familiar, política o social, acababa teniendo siempre respuesta de José Barreiro. Volvemos a las protagonistas, y como las protagonistas tienen mucho que decir, pues termino aquí agradeciendo nuevamente que estéis un día 26 de diciembre, que realmente no es una fecha especialmente atractiva desde el punto de vista de tal, pero bueno, era la fecha que era posible y realmente es un gusto que podamos estar con vosotros y que tengamos la oportunidad de presentar este enorme trabajo. Y os dejo con Alfonso Zapico, que realmente no hay palabras para agradecer su colaboración y su disposición. Gracias, y Alfonso, tienes la palabra.